Hoy te voy a estar hablando de los pros y los contras de la Gibson Les Paul. Primero que nada te quiero aclarar que estas son mis opiniones, son subjetivas, aunque yo trato de hacerlas lo más objetivas posibles. Siempre otro puede diferir en lo que yo opino, así que por favor no se enojen. Voy a tratar de dar los pros y los contras de esta guitarra según mi parecer y según mi experiencia. Bueno, voy a arrancar con los pros de la Gibson Les Paul y lo primero que puedo decir es que es una guitarra elegante, que es clásica, es icónica. Seguramente muchos de nosotros hemos deseado tener una Gibson Les Paul o deseamos tener una Gibson Les Paul basados en los guitarristas de nuestra preferencia, sobre todo los que nos han marcado cuando éramos chicos. En mi caso yo siempre quise tener una Gibson Les Paul a partir de ver y admirar a guitarristas como Ace Frehley de Kiss, Jimmy Page de Led Zeppelin. Otros guitarristas más jóvenes seguramente han deseado o desean o tienen una Les Paul por guitarristas como Slash, que fue responsable en los 90 de hacer que la marca Gibson y el modelo Les Paul pegara un salto de ventas gigantesco. En fin, es una estética inconfundible, admirada y deseada por muchos. Hay muchísimas imitaciones, copias. Otra de las cosas lindas de esta guitarra, que podríamos decir que son ventajas, son los detalles de construcción que la guitarra tiene. Comparado con una Fender, su construcción es mucho más compleja. Podemos ver que tiene mango encolado, tiene cenefas todo alrededor del cuerpo. Vamos a acercarnos. Toda la cenefa que rodea el cuerpo. Los bindings, que también son las cenefas en los bordes del diapasón. El logo, que es una incrustación de madreperla. Si nos acercamos vamos a ver, no sé si se va a alcanzar a observar, pero los remates de los trastes no son el traste directamente, el metal contra el borde del diapasón como sucede en la Fender, sino que el mismo plástico de la cenefa acompaña la terminación de cada traste. Esos son detalles constructivos. Los inlays suelen tener una tapa de maple muy linda, en este caso es una tapa de maple flameada. Es una guitarra que es agradable de ver. Otra ventaja de la Gibson Les Paul es un sonido, que es un sonido potente, grueso. Tiene dos pastillas humbucking que, como su nombre lo indica, son pastillas que no tienen zumbido, al contrario de las pastillas single coil de una Stratocaster, que tienen un zumbido constante que es inevitable. Bueno, una gran ventaja de los micrófonos de esta guitarra es que no tienen ningún tipo de zumbido, son muy silenciosos, son ideales para tocar con distorsión, justamente por la potencia que tienen. Es un sonido que empasta muy bien en contexto de banda, va perfecto para sonidos tipo rock clásico, heavy metal, para sonidos como jazz, blues. Es imbatible la Gibson Les Paul. Otra ventaja que observamos en esta guitarra es el sustain que tiene. Nosotros tocamos una nota y puede quedar sonando infinitamente. Esto se debe en parte a las maderas que compone la guitarra, que es mayormente caoba, pero también por el tipo de unión de cuerpo y mango, que es una unión encolada. O sea, el mango no está atornillado al cuerpo como en el caso de la Fender, sino que está encolado, y eso hace que la transmisión de las vibraciones sea mucho mayor y por lo tanto eso redunda en un sustain muy grande. El que ha tocado con una Gibson Les Paul sabe que puede poner el micrófono de graves, tocar una nota y esta queda sonando indefinidamente. Otra ventaja que tiene son los controles separados de volumen por cada micrófono y de tono por cada micrófono. Eso hace que nosotros podamos ponerle un determinado volumen a un micrófono y otro volumen a otro. Lo mismo con los controles de tono, y con pasar el switch de un micrófono a otro vamos a tener un cambio de sonido bien notorio. Podemos, por ejemplo, dejar el micrófono de graves con un poco menos de volumen. Podemos dejar el micrófono del puente con el volumen al máximo, entonces tocar base con el micrófono de grave seleccionado, y al momento de hacer un solo nos pasamos al micrófono de agudos y sobresalimos por encima de la banda. Otra ventaja de la Gibson Les Paul es que tiene radio 12. ¿Qué es el radio? El radio es la curvatura que tiene el diapasón. En el caso de la Gibson es un radio 12, que es un radio bastante plano. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que nos permite bajar mucho la acción de las cuerdas, o sea, bajar mucho la altura de las cuerdas y poder estirar sin problemas de que la nota se muera. Esto hace que la guitarra sea comodísima, ¿no? Podemos tocar frases muy veloces o podemos hacer ligados sin problema, podemos hacer técnicas de tapping.
la guitarra va a responder muy bien y va a ser muy amable y muy cómoda al toque, a la mano. Junto con esto está la ventaja de que la Gibson tiene una escala corta, o sea, es una escala más corta que por ejemplo una Fender. Entonces, la escala que sería la distancia del puente hasta la cejilla. En el caso de la Gibson es más corta que una Fender, eso hace que las cuerdas tengan menos tensión y por lo tanto estirar cuerdas en estas guitarras es un placer. Es muy sencillo, podemos estirar un tono sin problema, un tono y medio sin ningún problema, así que es otra cualidad que hace que sea una guitarra fácil de tocar. Otra ventaja de la Gibson es que tiene 22 trastes, o sea que con la primera cuerda podemos llegar hasta un re tranquilamente y estirar hasta un mi, así que bueno, tener esa nota nunca está de más, nos permite hacer licks rockeros sin problemas y siempre es bienvenido tener un traste más como para poder aprovechar. Otra ventaja que yo puedo ver en la Gibson es que bueno, es una guitarra que tiene un valor que se mantiene con el tiempo o incluso hasta llega a aumentar en algunos casos. O sea que vos sabés que el día que llegues a tener una Gibson Les Paul, cuando la quieras vender, si es que la vas a vender, la vas a poder vender a un precio considerable y nunca vas a perder la inversión que hiciste. Si te está gustando este video, te pido que le des like y que te suscribas, así me estás ayudando un montonazo a que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos y que más gente pueda verlos. Muy bien, vamos a hablar ahora de las contras de la Gibson Les Paul, que aunque no lo quieras creer, tiene contras y son unas cuantas. La primer contra que yo encuentro en la Gibson Les Paul es el peso. Son guitarras pesadas, para el que no lo sabe, son guitarras sólidas y eso implica un cierto peso que se puede volver bastante incómodo, sobre todo si vas a estar ensayando 2 horas o haciendo un recital completo con esta guitarra. Vos pensá que una Gibson Les Paul suele rondar entre los 4 kilos y los 5 kilos de peso, bastante fácil, contrariamente a lo que suele pesar una Stratocaster. Una Stratocaster anda alrededor de los 3 kilos y medio y a vos te puede parecer que bueno, de 3 kilos y medio a 4 kilos no hay tanta diferencia, pero ese medio kilo de diferencia cuando vos tenés colgada la guitarra un buen rato se empieza a sentir, créeme que se empieza a sentir, y sobre todo en el hombro conviene usar correas anchas para poder bancarlo. Una solución aparte de usar una correa ancha es tratar de usar la guitarra lo más baja posible como para correr el centro de equilibrio y de esa manera no se siente tanto. Por eso seguramente vos ves a tantos rockeros que usan las guitarras bien por abajo, más allá de que queda muy lindo, se hace más cómodo en cuanto al peso tener las guitarras colgadas abajo. Hay Gibson Les Paul que son huecas o semi huecas por adentro, son las guitarras con el famoso white relief, que son huecos, son recortes que tienen dentro del cuerpo como para alivianar. Hay muchos que no les molesta y que prefieren tener una Gibson más liviana. Y hay muchos que dicen, bueno, la Gibson originalmente es una Gibson de madera sólida, yo quiero una Gibson sólida y prefiero aguantarme el peso. Amén de que también hay un cierto cambio en el sonido cuando vos tenés la guitarra ahuecada. La siguiente desventaja es que la Gibson Les Paul no es una guitarra ergonómica. No tiene rebajes como tiene la Stratocaster, rebajes como para que vos apoyes el antebrazo, por ejemplo. Vos cuando apoyás el brazo para tocar, acá tenés un borde filoso que te puede llegar a molestar, hay que acostumbrarse a eso. El acceso a los últimos trastes es difícil, no es sencillo porque tenés todo un mazacote acá de madera en la unión del cuerpo con el mango. Entonces bueno, uno tiene que, digamos, inclinar un poco la mano para poder llegar a los últimos trastes. No es lo más cómodo del mundo. No tiene corte superior que permita que la mano, que el pulgar se meta más, cosa de que vos puedas acceder a esos últimos trastes. Así que bueno, es ciertamente incómoda o no ergonómica. Otra desventaja es que tiene los controles muy lejos de la mano. Vos estás tocando y si querés subir o bajar el volumen, tenés que dejar de tocar, pasar la mano hasta donde están los controles, acomodar y volver a tocar. Esto es una desventaja. Vos pensás que en la Stratocaster vos tenés los controles muy cerquita de la zona de donde estás tocando, entonces con el meñique podés ir ajustando sin dejar de tocar en ningún momento. Lo mismo con los controles de cambio de micrófono. En la Stratocaster vos lo tenés ahí, con el meñique lo movés prácticamente sin dejar de tocar. En cambio en la Les Paul lo tenés en una ubicación bastante incómoda, también tenés que dejar de tocar
para poder acomodarlo. Muchos despotrican porque la Gibson Les Paul es una guitarra que le cuesta mantenerse afinadas, sobre todo la tercera y la cuarta cuerda. ¿Esto a qué se debe? Si vos mirás en detalle, vas a ver que la tercera y la cuarta cuerda, cuando pasan a través de la cejilla, no siguen rectos, sino que se abren en abanico hacia las clavijas. Esto hace que ejerza la cuerda una presión excesiva sobre la cejilla, y cuando vos estirás, se viene una pequeña porción de cuerda hacia el lado del mango que después no vuelve y hace que la guitarra se desafine. La solución a esto es tratar de lubricar, ya sea con grafito o con un poco de aceite, una puntita, penitas, la ranura de la cejilla, cosa que esto no suceda. Pero bueno, es común que las Gibson Les Paul, la tercera y la cuarta cuerda, nos den algunos problemas. Otro problema de la Gibson Les Paul es que es una guitarra que es fácil de romperse. ¿Esto a qué se debe? Si vos mirás, acá tenés un ángulo entre el clavijero y el mango que hace que si la guitarra se cae y se da un golpe acá, lo más probable es que se quiebre en esta parte, porque esta es una zona muy débil. ¿Por qué? Porque al ser una misma pieza de madera que llega acá y quiebran ángulo hacia abajo, las fibras de la madera siguen rectas. Entonces, no es que la fibra de la madera acompaña esta curvatura. Así que esto es una zona débil. Lo más probable es que si la guitarra se te cae y se dé un golpecito seco acá, el clavijero se descabece. Esto es una gran desventaja, sobre todo para músicos que suelen salir a tocar mucho, a hacer muchos shows, y ni hablar si salen a hacer giras. La guitarra tiende a romperse, y además fíjate que el mango con respecto al cuerpo también tiene un ángulo. Entonces, si vos apoyás la guitarra en una mesa, te vas a dar cuenta que te queda toda esta parte de abajo del cuerpo suspendida y queda apoyada acá en el clavijero. Entonces, ¿eso qué significa? Que un golpe seco te va a romper la guitarra. Te va a romper la guitarra. Incluso hay casos en los que la guitarra, aún dentro del estuche, un golpe, se te cae el estuche, cuando lo abrís, la Gibson Les Paul está rota. Así que es una guitarra que hay que cuidarla mucho porque es delicada, es delicada. Al contrario de una Stratocaster. Una Stratocaster, hay un dicho que dice, ya lo he contado en mi canal, que si se te cae una Gibson Les Paul, se te parte al medio. Y si se te cae una Stratocaster, la levantás y suena mejor. Otra desventaja de la Gibson Les Paul es que, a pesar de que tiene sonidos que son ideales para rock, para heavy, para blues, para jazz, no es una guitarra que se caracterice por tener sonidos cristalinos. Todo lo contrario, tiene sonidos gordos. Entonces, algunos estilos no son los ideales como para esta guitarra. Por ejemplo, el funk, algunos estilos de pop, o algunos estilos donde vos necesites un sonido realmente cristalino, punzante, transparente. Bueno, no es el caso de la Gibson Les Paul. La Les Paul se caracteriza por tener un sonido grueso, un sonido gordo, que está buenísimo, pero flaquea por el lado de obtener sonidos como por ejemplo si tiene la Stratocaster. Otra desventaja es que la Gibson Les Paul no tiene palanca de vibrato. Por supuesto que hay guitarras que vienen con el sistema Bigsby, pero no es un sistema que sea muy eficiente. Y bueno, siempre tener una palanca de vibrato es una opción más de expresividad que uno puede tener, y en el caso de la Gibson no lo tenemos, así que hay que tener en cuenta esto. Los nibs de los que yo te hablaba anteriormente, que son esos remates que tienen los trastes, que son de plástico, son una desventaja. Por lo menos para mí son una gran desventaja, porque hacen que le quiten superficie útil al traste. El traste no llega hasta el borde del diapasón, sino que está rematado por ese plástico. Y si vos sos de hacer vibratos hacia los dos lados, sobre todo en la primera cuerda y en la sexta cuerda, es muy posible que la cuerda se te salga del diapasón, se te vaya por abajo. O sea, que te pase esto, que vos toques y se te vaya hacia abajo y la cuerda se muera. Entonces es una desventaja. A mí particularmente los nibs no me gustan. Yo el día que tenga que reentrastar esta guitarra, si es que me toca reentrastarla, le voy a poner los trastes nuevos sin nibs. Le voy a poner derecho, que llegue hasta el fin del diapasón, hasta los bordes del diapasón, porque para mí es una desventaja grande. Por último, la Gibson Les Paul tiene otra desventaja, que es una guitarra cara.
Es una guitarra muy cara, a muchos nos cuesta muchísimo llegar a tener una Gibson Les Paul original. Vos calculá que una Gibson históricamente vale por lo menos lo que salen 2 Fender Stratocaster. Entonces es difícil de acceder a ella, aunque tiene la ventaja que mantiene su valor, como decía anteriormente, y el día de mañana cuando lo vayas a vender seguramente recuperes todo o gran parte de la inversión que hiciste. Pero bueno, a muchos nos cuesta mucho tiempo y muchos años de juntar dinero como para llegar a tener una. Muy bien, estas fueron, según mi parecer, las ventajas y las desventajas de la Les Paul. Comentame acá abajo qué te pareció y si le encontrás otra ventaja o desventaja que yo no haya nombrado. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.